Saludos hermanos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno verles de nuevo. Gracias a Dios que estamos por acá una vez más en su casa. Amén. Vamos entonces a compartir la escuela dominical. Gracias a Dios, en primer lugar, que me da el privilegio de estar con ustedes y también a ustedes por el apoyo que me dan mensualmente de manera fiel. Eso ayuda mucho a la obra, créanme que sí. Gracias de verdad por eso. Vamos a contarle antes de eso, hermanos, cómo nos está yendo por allá en la iglesia. La iglesia va muy bien, la obra de Dios va creciendo. No se han integrado tantos miembros en los últimos meses, pero hay un crecimiento espiritual, que eso es lo que más una iglesia necesita, ¿verdad? A veces queremos que la iglesia esté llena y es muy importante, claro que sí, y ojalá puedan orar por eso, porque estamos orando por familias nuevas que se añadan, pero también necesitamos crecimiento, ¿verdad?, de cada uno de los miembros. Y Dios está trabajando en eso. Estamos trabajando mucho con los jóvenes de 17, 18, también con los hermanos. Estamos yendo con los hombres a las Guaranas con el pastor Eduardo y estamos tomando algunos discipulados de liderazgo. Él nos está ayudando con eso y créame que la obra va bien de bien. También tenemos una actividad en noviembre de jóvenes, oren por eso. Estará predicando el pastor Oliver, lo conocen, obviamente ustedes lo apoyan. Y también estará predicando Starling, el joven que está con el pastor Aris. También lo invitamos, él es joven y tiene un espíritu juvenil que va a ayudar y motivar a los demás jóvenes nuestros. Así que hermanos, ya saben, sigan orando por nosotros, que Dios está bendiciendo bastante. Vamos a ir a la palabra de Dios. Le voy a pedir que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Algunos dirán, pastor, siempre que viene predica de evangelizar. No soy yo el culpable, hermano. Amén. Bien, Mateo 28, del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Dice así la palabra de Dios. Si lo tiene, me dice amén, por favor. Ok, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor acá en Mateo, capítulo 28, del versículo 19 al 20. Esté preparado porque voy a llevarle luego a Marcos, luego a Lucas y finalmente a Juan. Dice así la palabra del Señor en Mateo 28, del 19 al 20. Léalo conmigo, por favor, desde su asiento. 1, 2 y 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si usted se fija, Dios promete aquí que el que va a ser discípulos y a predicar, Él le promete que su presencia, ¿verdad? Dice que Él está ahí todos los días del mundo, ¿verdad? Vamos a ir ahora a Marcos capítulo 16. Si se fija y nota bien, en cada uno de los pasajes que habla de la gran comisión, Dios promete algo. Y vamos a estar viendo eso. No será mi tema, pero es importante tenerlo en cuenta. Primero Dios promete su presencia. Vamos ahora a Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vaya conmigo ahora a Lucas 24:57. Lucas 24:57. Lucas 24:57. O no, no llega al 57, ¿verdad? Parece que fue un error mío. 47, ¿verdad? Ok. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué promete Dios ahí? Poder, ¿verdad? Dios le promete poder al que predique el evangelio. Juan capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21. Dice acá, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y aquí vemos que Dios promete paz, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios está con nosotros en todo momento que evangelicemos. Ay, que tengo miedo de evangelizar, me pueden atracar. Dios está con usted, hermano. Pero no vaya a algunos barrios, ¿verdad? Solo.
Obviamente tenemos que cuidarnos, pero Dios promete varias cosas que es bueno tener pendientes. Señor, bendice esta escuela dominical, ayúdanos como cristianos a entender este propósito de tu iglesia que tú encomendaste como el más importante de todos, alcanzar las almas perdidas. Úsame a mí ahora para dar esta enseñanza, que las palabras que yo diga sean solamente de edificación y no de destrucción. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a predicar, hermanos, sobre la importancia de la gran comisión, la importancia de compartir el evangelio con otros. Si hay algo que los cristianos tenemos que poner como prioridad, se llama evangelizar, compartir el evangelio con otros. A veces nos da vergüenza. Todos hemos pasado por eso, no se preocupe. Pero aunque tengamos vergüenza, tenemos que quitar esa vergüenza, olvidarla y dar ese paso de evangelizar. El título de esta enseñanza es el siguiente: ¿por qué la gran comisión aún sigue siendo grande? Si pensamos bien, la gran comisión, que fue el gran mandato que Dios le dio a la iglesia, a los cristianos de la iglesia primitiva, era, verdad, algo grande en ese momento. Dios les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esos cristianos de ese momento, que estaban con el Señor, que empezaron la iglesia, ellos estaban bien animados y tenían la presencia del Señor, tenían la promesa de paz, la promesa, ¿verdad?, de que el Señor los iba a ayudar, de que les iba a dar poder. Y ellos obviamente van a evangelizar con mucho carácter, con mucho entusiasmo, pero hoy en día hemos llegado al punto de que el cristianismo está tan flojo, hermano, que la mayoría de los cristianos no están compartiendo el evangelio. Tal vez algunos no, vamos a decir, no van, o por alguna situación no pueden ir los sábados a evangelizar, pero no tenemos ninguna excusa, hermano, de que si yo estoy con alguien y no estamos haciendo nada en ese momento, de que yo le pueda hablar, mi hermana. Tenemos que comprometernos a compartir el evangelio. Lo primero que haré será hacer un repaso para que aquel que no sepa qué es la gran comisión lo pueda saber. Cuando hablamos de comisión, esta palabra significa dos cosas, ¿verdad? La primera que significa es, el primer significado, perdón, es porcentaje de la ganancia de algo. ¿A quién no le gusta una comisión en el trabajo, verdad? Te voy a dar un 10% por tal trabajo extra, ¿verdad? Qué bueno, a todos nos gusta, ¿sí o no, hermano? A todos nos gusta, nos encanta una comisión. Pero el significado de comisión en este pasaje es encargo que alguien da a otra persona para que haga algo. Y ese es Cristo, que nos dio un encargo a nosotros. Y nos dice, miren, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No podemos ir a todo el mundo. ¿Qué hacemos? Apoyamos misiones, ¿verdad? Otros van por nosotros. Pero aquí en nuestra ciudad tenemos que predicar nosotros. Porque ¿quién más lo va a hacer, hermano? Piense eso. La mayoría de iglesias no salen a predicar. Tenemos que ir nosotros a predicar el evangelio para que el mundo conozca de Cristo, porque si no, no van a llegar solos a la iglesia. Alguien nos trajo a la iglesia, alguien nos predicó, alguien nos invitó. Algunos han llegado solos, se sabe, ¿verdad? Con el GPS, ahí ven, ¿verdad?, la ubicación de la iglesia. Ok, esos son casos un poquito raros, pero han llegado, ¿sí o no? ¿Quién llegó así? Escuché de un hermano que llegó así a la iglesia aquí, creo que no está, ¿verdad? ¿Fue usted? Ok. Bien, el hermano, me chismearon por ahí que el hermano llegó así. Bien, entonces, qué bueno, qué bendición, pero no todo el mundo, hermano, llega a los caminos de Dios de esas maneras. La mayoría de personas llegan porque alguien los trajo a Cristo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermano. Tenemos que comprometernos a buscar las almas perdidas. Entonces, algo que comparten estos cuatro evangelios fue la ordenanza que el Señor le dio a los apóstoles antes de subir al cielo, que hagan discípulos, que los bauticen, que enseñen todas las cosas y vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y a eso se le conoce como la gran comisión. La gran comisión. Entonces tenemos una gran comisión, no es pequeña, es grande, hermano. Amén. Es grande. Piénselo bien, es grande. Que Dios me haya buscado a mí para yo ser salvo, eso es grande. Que Dios nos haya sacado del alcohol a muchos es grande. Que Dios haya sacado del adulterio a una persona es algo grande, hermano. Ay, pero yo era muy bueno aunque no venía a la iglesia. No es cierto, hermano. Todos somos pecadores. La Biblia dice que todos tenemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermano, Dios hace un esfuerzo por nosotros y nos busca donde estamos, ¿verdad? La Biblia dice en Juan 3, nadie busca a Dios, ¿verdad que sí? Dios nos busca a nosotros. Y por eso nosotros también tenemos que ir a buscar a los demás.
Pero ¿es Dios en su presencia él mismo físicamente que va a buscar a la persona? Él usa a personas, hermano. Y si usted y yo no nos dejamos usar por Dios, pues no vamos a poder ver estos asientos llenos. Todas las iglesias debemos aspirar a crecer, hermano. Sí, crecer tarda años, crecer tarda décadas muchas veces, pero tenemos que seguir con la meta, hermano. A veces, allá en nuestra iglesia, en Villa La Mata, de Cotuí, tenemos una asistencia de 25, a otras veces de 30, a veces menos de ahí. Y eso, ¿verdad? Hace sentir a uno un poco mal. Uno dice, wow, quiero tener la iglesia llena, pero uno no se puede desmotivar. Uno tiene que seguir con la meta. Voy a tener llena la iglesia la semana que viene. Y si no nos ponemos esa meta, hermano, pues no vamos a crecer, ¿verdad? Y el objetivo no es ver las bancas llenas. El objetivo es que esas personas acepten a Cristo para que puedan ir al cielo cuando mueran y sus vidas cambien. El mayor deseo de Cristo es la gran comisión, el evangelio, que todo el mundo sea salvo. El mayor deseo de Cristo no es que alguien se pare aquí y cante muy bonito, eso es bueno, pero ese no es el mayor deseo de Cristo. El mayor deseo de Cristo no es que venga un hombre elocuente y nos enseñe todos los domingos, eso es bueno, pero no es el mayor deseo de Cristo. El mayor deseo de Cristo es que cada cristiano cumpla la gran comisión. Que cada cristiano diga, yo voy a dedicar mi vida o parte de mi vida o una hora a la semana para salir a buscar las almas perdidas. Por lo menos por su casa. Si no tiene, verdad, posibilidad por algún motivo de tal vez hacerlo con la iglesia. Pero hermano, no podemos tener excusa de no predicar. Vayamos, hermano, a predicarle a las almas perdidas. Preferiblemente, hermano, con la iglesia. Amén. Preferiblemente, eso es lo correcto. Tenemos que comprometernos en algún momento y hacerlo. Es tan importante la gran comisión que eso fue lo último que el Señor dijo. ¿Qué fue lo último que se dijo en cada capítulo de la Biblia de los evangelios? La gran comisión. ¿Qué fue lo último que le dijo el Señor a los discípulos antes de irse? La gran comisión. Le dijo, por tanto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria, en toda Judea, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese es el mayor deseo del Señor. Imagínense que antes de usted morir, su padre, ¿verdad? Lo llame, como muchos han pasado, o su madre, y les diga, mira, hijo mío, yo te quiero decir algo, ¿verdad? Y le diga unas palabras. ¿Quién no se acuerda de esas últimas palabras? Varias personas me han dicho, mira, antes de mi madre morir me llamó y me dijo algo, y a mí nunca se me olvidó eso. ¿A quién no le impactaría eso, verdad? Mira, hijo, cuida de tu hermano. Cuida de tu hermana que tiene problemas, ¿verdad? Mentales, tiene síndrome de Down. Cuídala. Cuida de tu familia. ¿A quién no se le olvida eso? ¿Verdad? Perdón, ¿quién olvida eso? Nadie. Y así mismo, hermano, no podemos olvidar la gran comisión. Tenemos que tenerlo pendiente. Así que, hermanos, al día de hoy sigue siendo grande. Ahí dice la Biblia en Hechos que todos los días salían a predicar, ¿verdad? Sabemos que no podemos hacerlo todos los días, tenemos trabajo, pero eso no quita que un día lo hagamos, hermano. Un día. Mire, en esta tormenta se hizo difícil salir a predicar, yo entiendo, pero no teníamos excusa de no compartirle a alguien por lo menos un texto del Evangelio o por lo menos escribirle a alguien, ¿verdad? Y decirle, mira, Cristo quiere salvarte. Mira, la Biblia dice que todos somos pecadores. Hermano, todos podemos dedicar un tiempito de nuestra vida para compartir el Evangelio. Quiero dar 3 puntos de por qué todavía al día de hoy esa comisión sigue siendo grande. Porque muchos cristianos ponen la excusa de no predicar y dicen lo siguiente. Eso fue a los apóstoles que tenían todo el tiempo del mundo, eran unos vagos, ¿verdad? Piensan los cristianos, algunos. No, los apóstoles eran unos vagos, ellos solo se dedicaban a eso, ¿verdad? O solo ese era su trabajo. El trabajo de los pastores es predicar, algunos piensan. No, hermano, el trabajo de todo cristiano debe ser salir a predicar el evangelio. Número 1, ¿por qué la gran comisión aún sigue siendo grande? Porque la salvación sigue siendo igual de grande. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al 3. Ya en estos tiempos no tenemos que salir a predicar, la gente va a llegar sola a la iglesia. No, hermanos, sigue siendo grande. Siempre seguirá siendo igual de grande hasta que Cristo venga. Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al 3. Hebreos 2, del 1 al 3. Este texto que leeré es muy mal interpretado por algunos, pero lo voy a tratar de explicar de manera que lo podamos interpretar correctamente. Dice, por tanto,
es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El escritor de Hebreos, el cual no sabemos quién es, algunos pensamos que es Pablo, pero no estamos seguros, él dice acá, escribiéndole a cristianos que se habían dispersado de la iglesia de Jerusalén, ellos pertenecían a esa iglesia primitiva, y ahora se dispersan, se van por varios lugares, y este escritor les manda a decir un mensaje y les dice, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? Que es como grande, dice, una salvación tan grande, hermano. La salvación que Dios nos dio es grande. Algunos cristianos, lamentablemente, dicen que este versículo lo que significa es que podemos perder la salvación. Y dicen ellos, ¿cómo vamos a descuidar la salvación? Si la descuido, la pierdo. Hermano, si fuera así, a cada rato la perderíamos, ¿verdad? Si digo una mentira, la pierdo. Si tengo un mal pensamiento, la pierdo. Si falto a la iglesia, la pierdo, ¿verdad? Si falto a evangelizar en algún momento que debo hacerlo, la pierdo. Entonces, la salvación no sería algo firme, algo sostenible. Dios quiere que sepamos que la salvación no se pierde. Así que lo que este texto está diciendo no es eso, hermano. Quiero indicarle lo que el verbo griego aquí significa. La palabra descuidar aquí procede de una palabra que significa desatender, no prestar atención. Dios nos dio un regalo que es la salvación, pero ese regalo vino con más cosas. Vino con otros regalos ahí adentro. ¿Cómo le llamamos a eso? El fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando Dios salva a una persona, esa persona ahora va a cambiar su vida porque tiene amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, benignidad, bondad, templanza, ¿verdad? Tiene esos 9 frutos, esa 9 parte del fruto del Espíritu. Entonces, cuando yo soy un cristiano flojo, que no está ahí haciendo lo correcto, entonces estoy descuidando la salvación tan grande. ¿Sí puede entender la idea? No significa que voy a perder la salvación al descuidarla, sino que lo que Dios quiere es que yo cuide de ese regalo que Él me dio, que yo me mantenga constante, que yo trate de ser un buen cristiano, porque puedo, como dice el versículo 1 al final, deslizarme, hermanos. ¿Por qué muchos cristianos se deslizan de la cosa de Dios? Porque no están, hermano, guardando, ¿verdad? Ese regalo que Dios le dio, no están valorando ese regalo que Dios le dio. Así que, hermanos, la salvación sigue siendo igual de grande. La salvación es grande, hermano. Es algo grande, como habíamos mencionado, que un pecador se arrepienta. Cuando veo a algunos jóvenes de la iglesia, yo digo, wow, yo nunca me imaginé que ese joven iba a estar en la iglesia. Algunas veces yo jugaba basquetbol con los jóvenes de la iglesia. Ese fue un método para alcanzarlos a Cristo. Y yo nunca me imaginé que alguno de ellos iba a estar aquí. ¿Verdad? Tal vez usted nunca se imaginó que otro hermano de los que están al lado de usted iban a estar aquí, ¿verdad? Usted dice, ¿y cómo este, verdad? Que tenía esa vida está aquí. O usted puede pensar eso de usted mismo. Es broma lo que dije anteriormente, ¿ok? ¿Verdad? Podemos pensar de nosotros mismos, wow, ¿cómo yo que estaba en ese pecado antes estoy aquí en los caminos de Dios? ¿Cómo Dios me sacó de ahí, hermano? El mundo no puede sacarnos del pecado. La educación es buena, pero no nos puede sacar del pecado. La política, hermano, puede ayudar en ciertos aspectos a nuestra vida, pero no nos puede sacar del pecado. La psicología no nos puede sacar del pecado. Solo el evangelio, hermano, la Biblia dice que es poder de Dios, hermano. Y gracias a Dios que nos dio esa salvación tan grande. Es grande saber que en algún momento vamos a morir la mayoría de nosotros y vamos a ir con Cristo. Eso es grande. Y eso es un motivo para que nosotros siempre estemos animados, hermano, para no solo quedarnos con esa satisfacción de soy salvo, sino de entregársela a otros más. Y decirles, mira, Cristo te quiere salvar y quiere cambiar tu vida. A veces la gente piensa que está bien como está, pero no, hermano. Tenemos que darle a entender que no están bien. ¿Cómo? Tenemos que practicar cómo evangelizar. ¿Cómo practico cómo evangelizar? Evangelizando. Hagámoslo, hermano, que lo vamos a lograr en algún momento. Bien, pero tenemos que salir a evangelizar. Ay, es que tengo vergüenza. No te avergüences del evangelio porque es poder de Dios. Así que, hermano, la salvación sigue siendo grande. Es grande que Dios salve a alguien y luego lo pueda cambiar. Entrándose en nuestra vida, Dios va quitando, ¿verdad? La amargura que teníamos antes, Dios va quitando la mentira. Algunos eran bien mentirosos, otros eran bien borrachos, otros éramos bien
desobedientes, rebeldes, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenía un montón, un sinnúmero de cosas que debíamos de cambiar. ¿Y quién fue el que hizo esa limpieza? Cristo, hermano, con esa salvación tan grande. Así que lo primero que nos debe motivar en el siglo XXI, año 2025, el día de hoy, hermano, es que la salvación sigue siendo grande. Y ahora más que nunca hay que predicar. Este mundo está perdido. Hay muchos cristianos, pero así como hay muchos cristianos, hay billones de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Y muchos de ellos están aquí en San Francisco de Macorís. Número 2, hermano, ¿por qué la salvación, la gran comisión, perdón, sigue siendo igual de grande? Número 3, porque nuestro enemigo no ha dejado de ser grande. ¿Quién es mi enemigo, pastor? ¿Quién es mi enemigo? Mi enemigo es el hermano de la iglesia, que no lo soporto ya. No, la Biblia dice, hermano, soportaos los unos a los otros. Aunque una persona de la iglesia no me caiga bien, no es mi enemigo, hermano. Amén. Aunque una persona del barrio, del lugar donde vivo, de la escuela, de la universidad, del trabajo, no me caiga bien, no es mi enemigo. Aunque alguien me haya hecho un mal, no es mi enemigo. Pero ¿y el texto que dijo Jesús? Amad a vuestros enemigos. Mire cómo Jesús utiliza ese texto. Dice, amad a vuestros enemigos, ¿verdad? ¿Y cómo uno puede amar a un enemigo? Lo que Cristo está diciendo es, mira, no tengas enemigos. Ama a las personas que te odian. Hay muchas personas que nos odian, pero nosotros no podemos odiar a las personas, hermano. Porque ¿cómo lo vamos a alcanzar para Cristo, verdad? Así que, hermano, el enemigo que tenemos no es nuestra esposa, no es nuestro esposo, no es el hermano de la iglesia. El enemigo que tenemos, hermano, está en Apocalipsis 12:9. Vayamos allá. Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12:9. ¿Por qué la gran comisión sigue siendo grande? Número 1, porque la salvación sigue siendo igual de grande. Número 2, porque nuestro enemigo no ha dejado de ser grande. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Cómo es el gran dragón, hermano? Grande, ¿verdad? Ahí está la palabra. Gran dragón, no es pequeño. Cuando Juan vio esa visión, él dijo, y fue lanzado fuera el gran dragón. Juan estaba viendo lo que iba a pasar, ¿verdad? En el juicio final. Y él está diciendo, y fue lanzado el gran dragón. En algún momento ese gran dragón, esa serpiente antigua llamada Diablo, llamada Satanás, va a ser lanzada al lago de fuego, pero todavía no ha sido lanzado. Todavía está aquí como león rugiente, buscando a quien devorar. Y los cristianos a veces estamos dormidos y nos olvidamos de que existe el enemigo, hermano. Es Satanás. Ese es el enemigo. Dice aquí, hermano, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Algunas veces nuestros familiares, que queremos mucho, nos hacen creer que están bien, pero nosotros, hermano, no podemos dejarlos con esa idea. No están bien ellos, hermano. Ay, es que son muy buenos, no están bien, necesitan a Cristo. Es verdad, hay personas que decimos, ese solo necesita a Cristo. Es verdad, hay gente que tiene un buen carácter, es muy afable, muy apacible, pero necesitan a Cristo. Si no tienen a Cristo, el diablo va a estar contento porque va a poder destruir su vida en cualquier momento. ¿Quién es una presa más fácil para el enemigo? ¿Un cristiano o un inconverso? Un inconverso. Porque ya el cristiano, hermano, está en la mano de Dios y aunque el cristiano puede ser engañado también, no es tan fácil de engañar como es un inconverso. En estos días estaba meditando sobre una idea que mucha gente tiene de que hay gente que le vende su alma al diablo, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Y yo estaba meditando en esa idea y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pienso que fue él, me hizo entender la siguiente frase. ¿Cómo alguien le va a vender su alma al diablo si ya le pertenece? ¿Cómo una persona le va a vender al diablo lo que ya al diablo le pertenece? ¿Sí entienden esa idea, hermano? Las personas inconversas no tienen que venderle su alma al diablo. Ya el alma de ellos, el diablo las tiene engañadas. Porque si una persona no tiene a Cristo, hermano, ya el diablo sabe que esa persona va rumbo al infierno. Así que nadie, no le crea a nadie, que le vendió Daddy Yankee su alma al diablo. ¿Verdad? Que Michael Jackson le vendió su alma al diablo. No, hermano, eran simplemente inconversos que nunca se arrepintieron, pero eso no significa que hicieron necesariamente, ¿verdad?, un pacto con Satanás. Puede ser, no estoy diciendo que no se hagan pactos con Satanás, pero lo de venderle el alma al diablo, eso no está en ningún versículo de la Biblia. La gran comisión está porque Dios no quiere que vayamos, hermano, a ese infierno. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese enemigo, hermano.
Hay personas que tal vez la queramos ver como enemigos. Hermano, cuidémonos de eso. No tenemos lucha contra sangre ni carne, hermano, sino contra principados y potestades, ¿verdad? Tenemos lucha es con las huestes celestiales, ¿verdad? Los demonios, Satanás, hermano, nuestro enemigo no es un humano, es Satanás. ¿Y cómo yo puedo vencer a Satanás? ¿Cómo cree? ¿Dándole un golpe, una trompada? No, hermano. La única manera de vencer a Satanás es quitarle las almas que ya él tiene. Número 3. ¿Por qué la gran comisión aún sigue siendo grande? Primero déjeme compartirle un texto más. Apocalipsis 12:12. Miren lo que dice acá. Y cuando vio el gran dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Déjeme mostrarle el siguiente texto, perdone. El 17, disculpe. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Está ahí hablando, ¿verdad? De que el diablo en algún momento va a tener tanta ira, ya a finales, ¿verdad? Del mundo, ya cuando vaya Dios a acabar con este mundo, o más bien a tener el juicio final, el diablo va a tener tanta ira, ¿sabe qué? Que el diablo va ahí a empezar a hacer su mayor trabajo. Ahí en lo que conocemos como la gran tribulación, ¿verdad? Ahí va a estar el anticristo. Y el diablo, hermano, está bien airado. Hay otro texto que menciona que él sabe que no le queda mucho tiempo, ¿verdad? ¿Quién lo ha leído ese? El diablo sabe que no le queda mucho tiempo, hermano. Entonces está bien airado, hermano. Tiene gran ira. Quiero llevarle ahora a Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Miren lo que dice este texto. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Perdón, estoy en primera. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está hablando del anticristo, que va a ser el inicuo, el hombre de pecado. ¿Y quién lo va a usar? Satanás. Dice con gran poder, hermano. Y eso es lo que el diablo tiene, gran poder. Hermano, Satanás tiene un gran poder porque Dios se lo ha permitido. ¿Sabía eso? Dios le permite a Satanás que tenga gran poder. ¿Y cómo Dios, si es Dios, le permite al diablo el gran poder? Porque Dios a todas sus criaturas le dio libre albedrío. Y Dios no es un manipulador. Dios no es como otro cristiano lo quieren pintar, alguien que nos eligió si íbamos a ser salvos o no, hermano. Dios no es así. Dios da voluntad propia. Hay muchos cristianos que no evangelizan, ¿sabe por qué? Porque dicen, no, ya Dios eligió a todo el que iba a ser salvo. Qué bonito es eso, ¿verdad? Entonces, muchos cristianos se están fajando, buscando almas. Los apóstoles se mataron buscando almas y no podemos evangelizar ya, ¿verdad? Los que van a ser salvos ya van a añadirse ellos solitos. No, hermano, tenemos el trabajo. Tenemos que salir a ganar almas. Dice que el diablo tiene gran poder. Y ese es uno de los gran poderes que tiene, la mala doctrina. Y por eso muchas personas se están yendo al infierno. Número 3, hermano, porque el infierno también es grande. Mateo 7:13. Mateo 7:13. El infierno también es grande. La salvación es grande, el diablo es grande, pero también dice la Biblia que el infierno, hermano, es grande. Mateo 7:13. ¿Lo tiene por ahí? Dice lo siguiente, este versículo. Entrad por la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha, hermano? El cielo, ¿verdad? La salvación. Esa es la puerta estrecha. Aunque lo veamos grande, ¿verdad? Desde aquí, es grande, pero es más estrecho que el infierno en cuanto a la salvación, ¿verdad? En cuanto a la salvación, el cielo es más estrecho que el infierno porque entran menos personas al cielo que al infierno. A diario, hermano, mueren miles de personas. ¿Y cuántos van al cielo y cuántos al infierno? Le aseguro que la minoría van al cielo. La minoría son cristianos en este mundo. Somos cristianos. Dice entonces el texto, hermano, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva. ¿Y qué significa perdición? El infierno, ¿verdad? Dice ahí la Biblia que la puerta ancha que lleva a la perdición, ¿verdad? Hace una connotación al infierno. Ese es el infierno, hermano. La perdición. Cristo no estaba hablando de otro tipo de castigo en un agujero negro, hermano. No crean nada de eso. El infierno es real.
El infierno es lo que la Biblia dice, que tenemos que, hermano, de lo que tenemos que alertar a los inconversos. Las personas, hermano, están rumbo al infierno. A veces las personas dicen, ay, ese pastor está loco que solo predica del infierno, hermano. No importa, mire, a mí personalmente no me importa lo que una persona diga de mi predicación. Yo tengo que predicar para que la gente, hermano, que quiere ser salva, pueda ser salva. Y solo se van a salvar cuando alguien les predique. Esa es la única manera, hermano. Tenemos que dejar la vergüenza. Tenemos que apasionarnos por Cristo. Tenemos que compartir el evangelio de Cristo, hermano. Personalmente, no le deje ese trabajo al líder de la iglesia. No le deje ese trabajo a los hermanos que salen a discipular. Cada uno, hermano, cada uno tiene que estar atento de que el infierno también es grande, hermano. El mismo infierno es grande. Sigue siendo el mismo infierno que Dios creó para el diablo y los ángeles. Pero también a ese mismo infierno van ¿quiénes? Los seres humanos. El infierno es tan grande que la mayoría de la gente que se muere va ahí. La gran comisión está porque Dios no quiere que vayamos ahí. Ya para terminar, quiero llevarle a Judas, versículo 23. Judas, versículo 23. El último versículo, o el penúltimo de ese capítulo, solo tiene un capítulo. Judas, capítulo 1, versículo 23. Mire, Judas, versículo 23 dice lo siguiente: a otros salvad. ¿A quién le está hablando el apóstol, el medio hermano de Jesucristo, Judas, que fue el que escribió este libro? ¿A quién le está hablando? A los cristianos, hermano. Dice, a otros salvad. ¿Quiénes son esos otros? ¿El hermano de la iglesia? A veces le dedicamos mucho tiempo a la conversación del hermano de la iglesia. Y claro, amamos a los hermanos. Pero hay otras personas que están por ahí esperando. Un día de esto le quiero decir a los hermanos, aunque ya están aquí, que voy a dedicarle un poquito más de tiempo, menos de tiempo a ellos, porque necesito ir donde otros. Y ellos lo entienden, ¿verdad, hermanos? Ya de ahora en adelante, yo personalmente voy a dejar un poquito más de ir donde los jóvenes de la iglesia. Voy a dejar de compartir un poco más con los hermanos de nuestra iglesia, porque ahora quiero ir donde otras familias que necesitan también el evangelio. Y todos tenemos que tener eso en cuenta, hermano. Dice aquí entonces, a otros salvad, arrebatándolos. ¿Cuál es ese fuego, hermano? El infierno. Arrebatándonos del fuego, hermano. ¿Y quién tiene esa responsabilidad? Dios. Dios ya Él se hizo responsable, pero nosotros tenemos que ayudar la obra de Dios. Porque a nosotros fue que Dios nos eligió para hacer la gran comisión, que aún sigue siendo grande. Vamos a terminar orando, hermanos, y a pedirle al Señor que nos ayude a tener, ¿verdad?, ese ánimo que necesitamos para predicar su palabra. Señor, gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Ayúdanos ahora a comprometernos con esta gran comisión. Probablemente algún cristiano hoy se va a decidir de compartir tu palabra con el vecino, con nuestros familiares inconversos, con aquellos que trabajan en nuestro entorno laboral. Padre, por lo menos uno que haya tomado esa decisión en este momento, o al escuchar tu palabra, con eso vale la pena tu palabra. Ayuda a que nos convenzamos, que tengamos ánimo y que no nos dejemos llevar, Señor, de nuestra carne, que no a veces no le importa dónde van las almas de las demás personas, pero tiene que importarnos. Te pedimos eso, Señor. Gracias por este tiempo que estamos teniendo en la iglesia. Mira las demás cosas que se harán en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie en esta mañana para comenzar leyendo una parte de la escritura en Mateo capítulo 15. Por favor, acompáñenme allá. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Cuando estén por allá, me dicen amén para saber de que están por allá conmigo. Mateo 15. ¿Están por ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer del 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos, quebrantan la tradición de los ancianos, pero no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 7. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esas palabras? Pero respondiendo él, le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigado. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Oh Dios, Padre Celestial, te pedimos que nos acompañes en esta mañana. Oh Dios, úsame como instrumento sin ser digno, Dios, de que yo lo sea, Padre. Te pedimos que sean tus palabras y no las mías, Señor. Moldea nuestro corazón, oh Dios, a tu palabra. Y, oh Dios, te pedimos de verdad que salgamos un poco diferente como entramos, Señor. Sigue perfeccionándonos, oh Dios. Sigue trabajando con nosotros, oh Dios. Bendice a cada iglesia, Padre Celestial, y bendícenos a nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes de comenzar, hermanos, esta predicación, quiero agradecer a cada uno de ustedes, hermanos, porque no soy digno de estar aquí parado, pero ustedes han, vamos a decir, confirmado, validado que yo esté acá y el pastor también. Primeramente le doy gracias a cada uno porque nos escucha, me escucha y estamos acá liderando no solamente yo, sino los demás hermanos. No tomo las decisiones solo, hermanos, es acompañado del pastor y de hermanos, y le doy gracias a cada hermano que está aquí, que ha sido fiel al Señor y que nos acompaña en esta mañana. Gracias, hermanos, de verdad, le digo de parte mía, les agradezco mucho que me den la oportunidad de guiarles. Aunque soy joven, hermanos, aquí hay muchos que son más viejos que yo, pero gracias a Dios que me dejan hacerlo y le doy muchas gracias a ustedes por eso. Ya cambiando de tema, hermanos, y agradeciéndole a cada uno de ustedes por eso. Vamos a estar predicando, hermanos, sobre la verdadera pureza delante de Dios. La verdadera pureza delante de Dios. Hay muchos hermanos de nosotros que dedicamos cosas, apartamos cosas para dedicárselo a Dios. Por ejemplo, en mi caso, hermanos, no es que soy perfecto y nada de eso, pero siempre lo digo, hermanos, yo dediqué mi cuerpo para casarme con mi esposa. No toqué otra mujer, solamente a ella. Eso es dedicar, hermanos. Eso es pureza. Igual ella hacia mí, hermanos. Pero no solamente ese caso. Puede ser otras cosas, hermanos. Yo puedo dedicar algo a Dios. Y en esta mañana vamos a estar viendo, hermanos, la verdadera pureza delante de Dios. Que yo puedo en mi vida apartarlo, hermanos, del mundo y dedicárselo totalmente a Dios. Aquí vamos a estar viendo, hermanos, en esta lectura de la palabra de Dios, vimos sobre un tema, hermanos, muy importante. Y Jesús habla específicamente que la impureza no proviene, hermanos, de lo que usted come.
Es verdad, hermanos, científicamente podemos hablar y obviamente la mano tiene gérmenes, eso lo sabemos, hermanos, pero en el contexto que Jesús está hablando, no está hablando de los gérmenes, hermanos, de lo físico, es algo más profundo, es algo del corazón y de nuestro espíritu, de eso que está hablando Jesucristo. No es de lo físico, de lo que entra en mi boca, o de la que, es, hermanos, de lo que está aquí adentro. No proviene, hermanos, de lo que entra, sino de lo que sale específicamente del corazón de nosotros. La verdadera vida espiritual no se mide por tradiciones o apariencias externas, sino un corazón transformado por Cristo. Vemos, hermanos, a los escribas y fariseos ahí en el primer versículo que hemos leído, hermanos, en el versículo 1. Mira lo que dice. Entonces se acercaron a Jesús. ¿Quiénes, hermanos, se acercaron a Jesús? Fariseos, pero también dicen escribas. Estas dos personas, hermanos, eran personas que vivían de tradiciones, hermanos. Hacían cosas que la Biblia no les mandaba hacer, pero lo hacían, hermanos, porque ya había una secuencia, había un traspase de papá, de abuelo, de bisabuelo, y lo tenían ellos arraigados, hermanos. Vemos a los fariseos, hermanos, que se paraban en los lugares públicos, hermanos, a orar, y lo hacían para que todo el mundo lo viera. Se ponían campanas, hermanos, en sus vestidos para que todo el mundo supiera que pasaba por allá. Eso es tradición, apariencia, hermanos. En este pasaje Jesús confronta, hermanos, a los fariseos y los escribas que acusaban a sus discípulos que estaban comiendo con las manos sucias, específicamente, de no seguir las tradiciones que cualquier judío hacía. Recuerden, hermano, que tanto Jesús como los discípulos eran judíos. Eran judíos. O sea, sabían, hermanos, que había que lavarse las manos. Pero ¿por qué no lo hicieron entonces? ¿Por qué esta vez no lo hicieron? El problema, hermano, no era lavarse las manos, sino convertir una costumbre humana, hermanos, en un mandamiento divino. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema principal. Vivimos, hermanos, en una época ahora mismo donde hay demasiadas religiones, hermanos. Muchas de ellas siguiendo tradiciones de hombres. ¿Quién me puede decir, hermanos? Voy a dar participación, aunque es una predicación. ¿Qué religión usted conoce o alguna tradición que no lo dice la Biblia, pero que la gente lo hace? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver. ¿Sí, hermana? ¿Cómo? El Halloween, sí, exactamente, es una tradición más pagana, ¿verdad que sí? Pero una de una religión, hermanos, ¿quién me puede decir? Algo que sea una tradición y se haga. Y la gente lo hace, pero que lo hace. La Semana Santa. La Semana Santa, ¿qué más? No comer carne, el rosario, no tomar café. Esa sí es difícil, hermano, ¿eh? Esa sí es difícil. Yo creo que para muchos de acá, para mí es extremadamente difícil, hermano, que digan a mí, no tome café. Eso sí es difícil, de verdad. ¿Cuál otro, hermanos? ¿Qué otro más? Persignarse. ¿Qué más? No comer cerdo. Eso también está difícil, hermano. Un chicharrón. Wow, ¿verdad que sí? Todas esas, ¿sí? La hora santa. Todo eso, hermanos, que hemos hablado ahora, ¿lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia, hermanos. Pero la gente lo sigue por tradición. Porque alguien me dijo que lo hiciera. Hay muchas veces, hermanos, nacimos en un país, ¿verdad que sí? Que cuando le preguntan a ustedes, ¿de qué religión usted? Ah, católica. ¿Y por qué usted es católica? Porque mi mamá fue católica, porque mi abuelo fue católico, porque mi bisabuelo fue católico. Y yo soy católico. ¿Sí, hermana? Sí, una que la Biblia no la dice, la usa, es el bautismo a bebé. El bautismo infantil. Eso es también, hermanos, se hace también. Y hay muchas más. El rezarle a los muertos, hermanos, también es una costumbre. Algo que la Biblia no lo dice, pero que la gente lo sigue por tradición. Porque su abuelo, porque su papá, porque su bisabuelo lo hacía y ellos lo hacen. Ahora bien, hermanos, el objetivo de ese texto es mostrar que la verdadera pureza espiritual proviene, hermanos, no de lo que usted haga del exterior, sino de acá adentro, hermanos, de lo interior. De aquí nace, no de las obras que usted pueda hacer, hermanos. Está bien, hermanos, venir a la iglesia. Está bien si alguien necesita ayuda con algo económico, usted ayudarle. Está bien usted orar. Está bien usted evangelizar, como dice el pastor Tony. Está bien todo eso, hermanos. Pero son cosas externas que la gente puede ver. Ahora bien, hermanos, ¿saben que la gente no puede ver? Lo de adentro suyo. Lo de adentro suyo.
Jesús es confrontado por líderes religiosos en Galilea. El conflicto entre tradición y verdad se intensifica. Ahora bien, hermanos, ¿cómo leer esto, hermanos? Y que nos pueda centralizar en Cristo. Entendiendo, hermanos, que solo su gracia transforma la motivación interna del hombre. Solo Cristo puede cambiar lo que está aquí adentro. Solo Cristo puede lavar la suciedad que yo tengo dentro, hermanos. En primer lugar, hermanos, vamos a estar viendo en estos versículos, vamos a leer, hermanos, versículo 1 hasta el 6, dice así: se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos que cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En primer lugar, hermano, vamos a estar viendo la falsa religiosidad pone la tradición por encima de qué, hermanos, de la palabra de Dios. Vemos, hermanos, otras religiones que dicen: lo que diga tal líder está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Lo que diga la tradición está por encima de la palabra de Dios. Hermanos, los líderes religiosos reemplazaron la palabra de Dios por tradiciones humanas. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado algunos líderes religiosos que dicen sobre Adán y Eva que Adán y Eva fue un mito? Y la gente se cree eso, hermanos. La gente se cree eso, hermanos. Líderes religiosos, hermanos, que son de las cúspides de lo más alto, hermanos, dicen: Adán y Eva fue un cuento real, es una fantasía. Un líder religioso, hermanos, que según se dice, está bajo la palabra del Señor. ¿Qué va a pensar la gente, hermanos, que está por debajo de él? Que es un mito, hermanos. Pero ¿qué nos enseña la Biblia, hermanos, sobre Adán y Eva? Fueron personas que vivieron, y creemos por fe, hermanos, de que esas son las dos primeras personas que Dios creó en este mundo. Eso que creemos, hermanos. Ahí se puede discutir científicamente, pero eso no le importa, hermanos. Lo creemos por fe, simple y llanamente. ¿Qué dice, hermanos, el versículo 3? Aquí. Dice acá: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Cuántas veces, hermanos, podemos ver que hay personas que quebrantan el mandamiento de Dios por tradición? Por ejemplo, hermanos, la Biblia dice que solamente a una persona yo debo de adorar. ¿Y a quién es, hermanos? Alabar, hermanos, a Dios. Cuando yo, hermanos, enciendo una vela a una foto o a un altar o a lo que usted quiera poner, hermanos, estoy dándole a él también atributos que solamente a Dios se le debe dar. ¿Estoy quebrantando un mandamiento de Dios? ¿Sí o no? Sí, hermanos, sí lo estoy haciendo. Pero ¿quién me dijo a mí que yo debo de prenderle a una foto o a algo una vela? La religión, hermanos, líderes religiosos. Líderes religiosos, hermanos. ¿Qué dice Isaías 29:13? Dice así, para ir un poquito rápido. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí ¿con qué, hermanos? Con su boca, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, hermanos. Dios, hermanos, no quiere que usted siga tradiciones, venir toda vez a la iglesia. Es correcto, hermanos, debemos de hacerlo, pero no es el motivo, hermanos. Es que venga porque de verdad quiere venir a la iglesia. Es eso, hermanos. Dios quiere nuestro corazón, hermanos. No quiere tradición, hermanos. ¿Cuántas veces caemos, hermanos, en esa misma normalidad o hacerlo todo robóticamente? Los domingos tengo que venir a la iglesia. Pero Dios quiere que usted venga porque quiere venir a la iglesia, hermanos. Cuando las tradiciones sustituyen la palabra de Dios,
la adoración, hermanos, se vuelve vacía. Vacía, hermanos. Vacía. ¿Qué dice otra vez Mateo capítulo 4? Mira lo que sigue diciendo. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Usaron, hermanos, la religión como excusa para no obedecer a Dios. ¿Qué decía, hermanos? ¿Qué hacían estos fariseos, hermanos, cuando tenían que ofrendar? ¿Qué dice el versículo? Dice así, porque Dios mandó diciendo, honra y a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga o al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero ¿por qué, hermanos, dice esto el Señor? Mire, hermanos, que lo dice más abajo. Pero vosotros decís, cualquiera que diga al padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera darte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra religión. Aquí, hermanos, nos dice la palabra de Dios lo que hacían los fariseos con sus padres. Lo que hacían, hermanos. Ellos decían, no, esto es la ofrenda para Dios, no te puedo ayudar hoy, no puedo hacer nada por ti hoy porque yo tengo que dedicarle eso a Dios. ¿Qué es peor, hermanos? ¿Qué es peor? Tu padre necesitando algo de ti y usted no dárselo. ¿Está honrando a su padre? ¿Está honrándole, verdad? Vemos, hermanos, tenemos ejemplos en nuestra iglesia de personas que honran a sus padres. Por ejemplo, el pastor Elías, hermanos, dedicó su vida, hermanos, a cuidar a su familia, hermanos. Y ya tenemos, hermanos, ese ejemplo. Eso deberíamos nosotros hacer. ¿Significa, hermanos, que no debemos de cumplir con nuestra ofrenda a Dios? ¿Eso que dice la Biblia? No, hermanos. Pero recuerden que tenemos padres y madres y debemos de honrarlos a ellos también. No dejarlos, hermanos, tampoco, porque es un mandamiento del Señor. Seguimos, hermanos. ¿Qué nos dice Samuel 15, 22? Primera de Samuel 15, 22. Mira lo que nos dice. Voy a leerlo. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Oigan lo que dice este versículo, hermanos. En el Antiguo Testamento vemos, hermanos, en el templo que a cada rato, hermanos, se sacrificaba animales, se sacrificaba, hermanos, y se hacía holocausto a Dios. ¿Pero por qué se hacía eso, hermanos? Porque la gente pecaba. La gente pecaba y tenía que hacer eso. Pero ¿qué dice el versículo? Se complace Jehová de tantos holocaustos. A Dios le encanta eso, hermanos. ¿Qué es lo que a Dios le gusta, hermanos? Mira lo que dice la otra parte del versículo. ¿Cómo? En que obedezcan a la palabra de Dios. ¿En qué sí Dios se complace? Que yo y usted obedezcamos a la palabra de Dios. En eso sí Dios se complace, hermanos. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, hermanos, que la grosura de los carneros. Oiga bien qué versículo es más grande, hermanos, que estamos leyendo. Dice la palabra de Dios, hermanos. Ciertamente, obedecer, dice la Biblia, es mejor, hermanos. Mejor. ¿Y sabe qué también es mucho mejor? Prestar atención. Hermanos, yo se lo dije una vez hace un tiempo, hermanos. Lo mejor que podemos hacer cuando estemos en la casa de Dios, está bien, a veces tenemos el teléfono en el teléfono y está válido, pero hay algo más importante. Prestar atención, hermanos, a la palabra del Señor. Cuando yo esté predicando, o cualquier hermanos, el pastor esté predicando, o un hermano, o un pastor esté aquí, hermanos, lo mejor que podemos hacer es prestar atención. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, para nosotros. La tradición puede ser un sustituto de la obediencia genuina, hermanos. Cuando caemos en esa tradición y la normalidad, hermanos, puede sustituir a una obediencia genuina. En segundo lugar, hermanos, para seguir avanzando, seguimos leyendo en Mateo capítulo 15. Vamos a leer el 10 ahora. Del 10 al 14. Dice así. Y llamando así a la multitud, a ver si estoy bien, 15. Sí, ahí es. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esas palabras? Pero respondiendo él, dijo,
toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. La verdadera pureza, hermanos, en segundo lugar, viene del corazón, no de lo externo. Dice, hermanos, acá el versículo 10 que leímos. Y llamando así la multitud le dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús, hermanos, redefine la pureza espiritual. Él la redefine. La pureza se mide, hermanos, por el corazón, no por la apariencia. No por la apariencia. Él nos dice, hermanos, en Marcos, vamos a ir allá, Marcos 7:15. Lo siguiente, Marcos 7:15. ¿Quién está por ahí? Marcos 7:15. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Hermanos, otra vez lo digo, no hay nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de mí, hermanos, es lo que puede contaminar a otro hombre y a quien sea, hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos, cómo hablamos, cómo nos expresamos delante de las personas. Hay veces, hermanos, que nos falta empatía, hermanos. Hay veces que nos falta tacto cuando hablamos. Y más cuando somos hermanos aquí de la iglesia, hermanos. Cuidémonos cómo, hermanos, le hablamos a otra persona. ¿Sabe qué, hermanos? El corazón es un aparato que tenemos en nuestro cuerpo que puede ser muy fuerte o puede ser muy débil. Y mis palabras pueden perforar a una persona y dañarla con mis palabras. Cuidemos cómo le hablamos, hermanos, a los hermanos. Cuidemos cómo le hablamos a los hijos. Cuidemos cómo le hablamos a los jóvenes de nuestra iglesia. Cuidemos a cada uno de ellos, hermanos. Porque el corazón es débil, hermanos. Es un aparato débil. Débil, hermanos. Sensible. Y debemos de cuidar. La verdadera pureza viene del corazón. Y aquí Jesús redefine esta palabra de pureza, hermanos. Y nos dice, hermanos, que lo que sale de esta boca, de mi corazón, eso sí es malo y desagradable. ¿Qué dice, hermanos? Mateo 15:13. ¿Qué sigue diciendo? 15:13. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dios quita, hermanos, lo que Él no plantó. Lo que Él no plantó. Vemos, hermanos, acá en Mateo 13:41. Vamos a ir allá. Mateo 13:41. Lo siguiente. Dice así. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo y los que hacen iniquidad. Dice en la Biblia, hermanos, aquí en esos versículos, lo que no es de Dios, ¿qué va a pasar, hermanos? Dios lo arrancará. ¿Y qué significa eso, nomás ya, hermanos? El que es impío, ¿a dónde va a ir, hermanos, en un futuro? Al infierno. Y el que es salvo, hermanos, ¿a dónde va a ir? Al cielo, hermanos. Simplemente eso. Simplemente eso. Las obras religiosas, hermanos, son plantas sin raíz. Son plantas sin raíz en Dios. Y terminan siendo arrancadas. Cada tradición que usted y yo tengamos, hermanos, son plantas sin raíces. Ahora bien, ¿cuáles sí son plantas, hermanos, que tienen raíz? Y solamente hay una forma, hermanos, de que mi árbol esté con raíz, hermanos. Y es que yo sea salvo. Es la única forma, hermanos, que se quede ese árbol en pie, hermanos. ¿Y sabe quién la puede desarraigar? Nadie, hermanos. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Mira lo que sigue diciendo el versículo, hermanos. Y mira lo que dice el 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en qué, hermanos? En el hoyo. Vemos, hermanos, acá eso. La tradición, ¿qué es lo que va a terminar siendo, hermanos? Una persona ciega
que va a acabar con otra persona ciega y los dos van a ir a donde, hermanos, al infierno. Ese es el objetivo, hermanos, de las obras. El objetivo de las obras es que usted no vaya al cielo. Eso es, hermanos. ¿Significa que son malas? Quiero que no me malinterprete, hermanos. El yo evangelizar es bueno, sí. El yo venir a la iglesia es bueno, sí. El yo leer la Biblia es bueno, sí, hermanos. Pero ninguna de ellas me va a dar puntos para yo ir al cielo. Ninguna de ellas son buenas, las debo de hacer, hermanos. Y otra vez le digo lo que significa esto para nosotros los cristianos. ¿Qué significan las obras para mí, hermanos? Para usted que está aquí. Es igual, hermanos, un policía sin su placa, un policía sin su traje. Así mismo son las obras, hermanos, para nosotros. ¿Qué usted identificaría a una persona que es policía solamente que ande casualmente? ¿Usted lo va a identificar? No lo puede identificar. ¿Por qué? Porque anda sin uniforme. No puede identificarlo. Así mismo somos nosotros y las obras, hermanos. Yo, como sé que usted y yo somos cristianos, por lo que hace. Por lo que hace. ¿Cómo yo sé que un maestro es un maestro? Porque está en la escuela. ¿Cómo yo sé, hermanos, que un policía es un policía? Porque anda con traje. ¿Cómo yo sé, hermanos, que un juez es un juez? Porque anda con su traje de juez, hermanos. ¿Cómo yo sé que un cristiano es un cristiano? ¿Cómo yo lo sé, hermanos? Por lo que hace. Anda con su Biblia, lee la Biblia, ora, está siempre meditando, viene a la iglesia, en las actividades está aquí con nosotros. Yo sé y tengo evidencia de que eso es así. Eso es así, hermanos. En tercer lugar y último, hermanos, vamos a ir al versículo 15. Versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca, ¿a dónde va, hermanos? A la barriga, al vientre, a nuestro estómago. Y después, ¿qué pasa, hermanos? Lo que todos aquí hacemos, ¿ok? Van al baño. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón sale, ¿qué, hermanos? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pues el que come con las manos sin lavar, esto no contamina al hombre, hermanos. Hablando espiritualmente, hermanos, hablando de lo que puede dañarnos a nosotros. Significa, hermano, que no nos podemos enfermar si no lavamos la mano. Claro, podemos enfermar, pero Dios no está, Jesucristo no está hablando de eso, hermanos, de los gérmenes. No está hablando de eso. Está hablando de un tema espiritual, hermanos, dentro de nosotros. Ahora, en tercer lugar y último, hermanos, lo que sí contamina al hombre está ¿dónde? En su interior, su corazón, hermanos. Dice Pedro, hermanos, Pedro siempre sin entender, pero quiere entender, hermanos, porque le pregunta. Y eso es bueno que pregunte, hermanos. Es bueno, porque significa que quiere entender. Y Pedro lo quería hacer. Dice aquí el 15. Respondiendo Pedro dijo, explícanos esta parábola. Y entonces Jesucristo le explica. Le explica. Jesús dijo, también vosotros aún sin entendimiento. Pero bueno que pregunten. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Y dice el 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina el hombre, hermanos? Nuestras palabras. Las palabras revelan el estado del corazón del hombre. Si usted solamente, hermanos, de su boca sale insultar, sale decir cosas contra su prójimo, decir tal cosa, eso es lo que tiene en su corazón. Pero si en su corazón está animar, decirle, hermano, vamos a la iglesia, tal persona, mira esto que me enseñó Dios, mira esto, predicarla para Dios, darle un tratado a una persona, eso es bueno. Eso es bueno. El estado de una persona se mide, hermanos, por lo que de su boca sale. Ahí nos damos cuenta. Mire, hermano, lo que nos dice el versículo 19. Porque el corazón sale, ¿qué, hermanos? Malos pensamientos. Aquí nadie, hermanos, se salva de eso. Todos en esta semana les aseguro que hemos pensado mal. Todos aquí hemos pensado mal. Esa creo, hermanos, que es la que más podemos decir, yo he caído en esa. Que sigue siendo
Del corazón también salen los homicidios. Del corazón sale el yo engañar a mi esposa. Del corazón sale, jóvenes, que usted se acueste con otra persona sin estar casado. También del corazón sale que yo coja algo sin permiso de nadie y lo coja para mí. Del corazón sale yo decir algo que no es verdad de un hermano o de una hermana. Y del corazón también sale yo decir algo en contra de Dios, que es la blasfemia. ¿Qué dice Jeremías 17:9? No tiene que buscarlo. Engañoso es el corazón, más, hermano, dice la Biblia, que todas las cosas. Que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Usted conoce su corazón, hermanos? Yo conozco mi corazón. La Biblia me dice que no lo puedo entender. Oiga, ¿qué tanto? Pero ¿quién, hermanos, sí puede entender su corazón y mi corazón? Dios. Dios, hermanos, lo conoce. El pecado muchas veces, hermanos, no se origina de lo que está fuera de nosotros, sino que se origina, hermanos, ¿sabe dónde? Dentro mío. Es verdad, hermanos, como dice el pastor Tony, el diablo está rugiente, viendo, hermanos, agachado, esperando a quién devorar, hermanos. Eso está claro. Pero ¿sabe quién es el enemigo principal de cada uno de nosotros, además del diablo, hermanos? Nosotros mismos. Nosotros mismos, hermanos. Cristo, hermanos, ya para casi terminar, es el único que puede limpiar nuestro corazón. Él es el único, hermanos. Si usted en esta mañana tiene problemas con alguno de esos aspectos que hemos hablado hoy, hermanos, tiene malos pensamientos, tiene algunos pensamientos suicidas, tiene alguna cosa, hermanos, la Biblia nos dice lo siguiente: hay una sola persona que conoce tu corazón y que conoce mi corazón, que Él puede ayudarte. Que puede ayudarte, hermano. Dice 1 Juan 1:9, no tiene que buscarlo. Si confesares con tu boca, si confesares sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonarnos, hermanos, limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué acabamos de leer, hermanos? Que nuestro corazón está contaminado. ¿Y sabe quién sí puede limpiarlo de toda maldad? Cristo. Dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de nuestro espíritu. Sí, hermanos que me escuchan, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Podemos tener 15 años, 20 años en la iglesia, 30 años en una iglesia, y eso no significa, hermano, que usted vaya al cielo. ¿Sabe que sí, hermanos, nos puede llevar al cielo? Cristo. ¿Y sabe, hermanos, por qué lo hizo? Por misericordia. Por misericordia. No nos da lo que merecemos, hermanos. Por misericordia. Ya para terminar, quiero ver esta ilustración y que esté conmigo. 2 vasos. Uno brillante por fuera, pero otro sucio por dentro. El otro transparente y limpio. Cristo limpia el corazón, no la fachada. No la fachada, hermanos. Cristo limpia adentro. Y sabe, hermanos, ¿quién de ustedes acá puede lavar o está fregando? Lo que friegan, yo también friego, hermanos. Y limpian solamente la parte de afuera de un vaso. ¿Qué es lo que hacemos primero, hermanos? ¿Por qué lo hacemos así? Porque si no lavo lo de adentro, se va a seguir ensuciando, hermanos, también. Va a seguir sucio. Primero, hermanos, debemos de lavar el vaso de adentro. ¿Y sabe qué? Dios se va a encargar de limpiar lo que está afuera también. Dios se va a encargar de hacerlo. Jesús nos llama, hermanos, a vivir una fe auténtica. Auténtica, hermanos. Las apariencias no nos llevan a ningún lugar, hermanos. Los fariseos estaban, hermanos, siempre viendo quién los podía ver. Mira lo que yo hago, mira cuántas yo hice, mira cuánto yo ofrendo, mira cuánto yo oro, mira cómo yo vengo vestido.
Eso es lo que querían los fariseos. Y lamentablemente, hermanos, hay muchas personas hoy en día que hacen eso mismo. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere sacrificios y holocaustos. Dios quiere obediencia. Dios quiere que usted esté limpio por dentro. Ahora, hermanos, solamente ya para terminar, examinemos nuestro corazón. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, dice la Biblia, verán a Dios. Qué lindo eso, hermanos. ¿Qué es eso? Permite que el Espíritu Santo te revele las áreas donde hay hipocresía, donde tal vez yo tengo una doble vida, tengo una doble cara en mi vida o apariencia. Dios no busca perfección externa, sino una sinceridad interna mía. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Gracias a Dios por la predicación del Pastor Tony. Oh Dios, ayúdanos en esta mañana. Examina nuestro corazón, Señor. Nuestro corazón puede contaminar a otros y me puede contaminar a mí mismo también. Mi corazón también es engañoso. Ni yo mismo lo puedo entender. Pero tú, oh Dios, Señor, sí lo entiendes. Limpia nuestro corazón, oh Dios, que salgamos esta mañana un poco diferente y veamos cuál área, Padre, debemos de mejorar. Hablo muchas mentiras, tengo malos pensamientos, tengo pensamientos homicidas, quiero engañar a mi esposa, quiero fornicar como joven. Ayúdanos, oh Dios, a no caer en pecado, a no caer, Padre, en lo que a ti no te agrada, a romper tus reglas, tus mandamientos, oh Señor. Padre, gracias te damos por esta mañana. Sigue trabajando en nuestros corazones y haznos mejor cada día, Padre. Bendícenos, oh Dios, y guárdanos. Trabaja en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.